aunque no hay confirmación exacta, parece que sí, que Claudio Chiappucci pasó por el alto del Telegraph con un retraso de 2 minutos 20 segundos aproximadamente con respecto al grupo de Miguel Indurain. Esa sería por tanto la diferencia que en esa ascensión el col del Telegraph tenía Claudio Chiappucci con respecto al grupo de cabeza. Zenón Yáscula, y detrás de él vemos que ha vuelto a atacar el corredor suizo del Plaza Tour, Tony Rominger, y que se ha vuelto a llevar a su rueda a Andrew Hamstin, creo, y a Miguel Indurain. O de Miguel Indurain seguro, y me parece que el otro que marcha ahí es el norteamericano del Motorola. Así es, Andrew Hamstin, Miguel Indurain y Tony Rominger, que están tomando ventaja a punto de alcanzar a Zenón Yáscula sobre un grupo integrado por 15 corredores, en los que también marchan, entre otros, Rincón, Pedro Delgado, Raúl Alcalá, Charlie Motet, Jaerman, Sengialta, Eli. Son algunos de los integrantes de ese grupo. Recordemos que por la cima del alto del Telegraph, Chiappucci y Zule perdían 2 minutos y 13 segundos, y Gianni Buño 52 segundos sobre Miguel Indurain, la referencia importante, y el corredor navarro que está por el momento dominando completamente la situación. Ahí tienen a Zenón Yáscula, cabeza de carrera, le alcanza ya a Tony Rominger cómodamente. Podemos ver a Miguel Indurain dentro de la comodidad que supone, después de haber ascendido ya 33 kilómetros en los cols del Glandón y del Telegraph, y también cerrando ese grupo Andrew Hamstin. Son los 4 primeros en el orden de la carrera. Confirmamos efectivamente el paso a algo más de 2 minutos de Chiappucci por el Telegraph, en compañía de el grupo de Alex Zule y de Logan Fignon. Y ahí vemos a los 4 hombres de cabeza, primeras rampas de la ascensión al Galibier, que son más de 20 kilómetros. Zenón Yáscula, Tony Rominger, Miguel Indurain, Andrew Hamstin. Está preocupado fundamentalmente por la rueda de Tony Rominger, el corredor navarro, y está a 5:44 en la clasificación general, y de momento es el único que le está lanzando ataques. Quieren dejar la mala suerte que hasta ahora les está acompañando los corredores del equipo que dirige Juan Fernández, y Tony Rominger está siendo el encargado de protagonizar los ataques del día sobre Miguel Indurain, porque Gianni Buño bastante tiene con aguantar, siempre por detrás del corredor español, lo mismo que Claudio Chiappucci y Alex Zule, otro hombre que de momento está conservando, o estaba conservando la unión con Miguel Indurain, era el corredor de la 11, el holandés Eri Breuking, que también ahora se ha quedado descolgado del grupo de cabeza que forman 4 corredores. Ahí están el grupo de Alex Zule, Fernando Escartín, ahí está también John Unzaga. Vamos a ver si vemos exactamente a Claudio Chiappucci. Ahí está Claudio Chiappucci, ahí le tienen, al corredor número 11, ahí está Claudio Chiappucci a 1 minuto y 53 segundos del grupo de Miguel Indurain. Han recuperado pues algo de su ventaja en el corto descenso del Telegraph, camino de la ascensión ya del Galibier, que se está realizando. Todavía quedan, fíjense, 16 kilómetros de ascensión del Galibier, con esa ventaja de 1:53 de Miguel Indurain, cabeza de carrera junto con Rominger, Hamstin y Yáscula sobre Zule y Chiappucci. Pasa a colaborar con Rominger. Ahí está efectivamente el corredor navarro, que puede hacer la gran selección en el día de hoy. Pueden quedarse ya con muy pocas aspiraciones al menos, o perdiendo una gran cantidad de segundos. Este hombre, Gianni Buño, según la última referencia, a casi 1 minuto del grupo de Indurain, y también Zule y Chiappucci. Chiappucci, que era uno de los hombres más temidos por José Miguel Echavarría, el director de Miguel Indurain, sobre todo si se formaba una especie de coalición entre Chiappucci y Tony Rominger para intentar recuperar minutos. Recuerden que en la general Chiappucci se encuentra a 5 minutos y 7 segundos, que Rominger está a 5:44, y lo que temía José Miguel Echavarri era que tanto el suizo como el italiano intentaran unir sus fuerzas para recuperar parte del terreno perdido sobre Indurain. No está siendo así. Indurain está en compañía de Tony Rominger, y a 1:53 según la última referencia Chiappucci.
Ya lo había dicho de todas formas el otro día Tony Rominger, que él no estaba dispuesto en absoluto a unir sus fuerzas con las de Claudio Chiappucci, que él venía a hacer lo mejor que pudiera este Tour de Francia, que Indurain era el gran favorito y que él, al único equipo que tenía que defender, eran los intereses del Clash Cajas Tour. Que eso de alianzas con Claudio Chiappucci, que estaba muy bien para que salieran los periódicos, para que lo dijeran ellos, pero que él no estaba en absoluto dispuesto a entrar en ese juego. Este es el grupo en el que marcha Pedro Delgado, en el que también está Raúl Alcalá. Es el grupo que antes era cabecero, el grupo que estuvo durante prácticamente el resto de la etapa hasta estos momentos ocupando las primeras posiciones. De un total de 19 se quedaron 15, luego 11, y ahora poco a poco se van quedando la mayoría de los corredores. Ahí está el grupo de Gianni Buño que marcha por delante siempre de Bruno Cornillet y del corredor del Clash, que creo que es Javier Mauleón. Son los hombres que en estos momentos están persiguiendo al grupo de Miguel Indurain. Bueno, el que persigue en realidad Gianni Buño es el único que está tirando. Los demás se conforman con ir a su rueda, a punto de alcanzar a los dos hombres de la Ariostea que marchan por delante. Se trata de Rolf Jarman, uno de ellos me parece, y el otro de Bruno Zengialta, tal vez. Vamos a esperar un instante a que Buño les alcance, está muy próximo a ellos. Por delante siempre Tony Rominger, poniendo el ritmo en este grupo delantero con Indurain. También colabora el corredor español, el maillot amarillo del Tour, porque sabe que puede dejar definitivamente sentenciada la carrera en el día de hoy. Acaban de pasar la zona más floja de la ascensión al Galibier. Todavía les quedan 14 kilómetros por subir. Han pasado una zona en la que el desnivel era tan solo del 5%. Ahora vuelven ya a empinarse algo más las rampas del alto del Galibier, del Col del Galibier. Se va a llegar a unas rampas que están con un 6% de desnivel. Recuerden, Rominger, Yáscula, Hamstin, Indurain, y tira casi siempre Rominger, salvo cuando lo deja respirar un poquito Miguel Indurain, pasando a la primera posición. Parece que también Zenón Yáscula va a entrar en los relevos, no así Andrew Hamstin, que se está conformando siempre con ir a la rueda. 39 kilómetros, un poquitín más para la conclusión de esta primera etapa de los Alpes. 204 kilómetros de recorrido entre Vilar de Lans y Sierra Chevalier. Desde que coronen la cima de Galibier quedarán todavía 27 kilómetros, casi todo descenso hasta la línea de meta. Otra vez Rominger en la primera posición, actitud valiente la del corredor suizo del Clash Cajas Tour, que desde el primer momento ha sido el único que se ha atrevido a lanzarle ataques a Indurain. Yo no sé si a lanzarle ataques a Indurain o por lo menos a intentar jugar las bazas que a su favor tienen para conseguir la victoria de etapa y luchar por lo que él quiere, el podium en los Campos Elíseos. Son buenos compañeros de viaje los que lleva además Miguel Indurain. Zenón Yáscula está situado a 3 minutos y 3 segundos en la clasificación general, pero no es un hombre al que pueda considerársele exactamente como especialista en montaña. A él se le dan mejor las contrarrelojes largas. Recuerden también que Tony Rominger está a 5.44 del Navarro, mientras que Andrew Hamstin está a 6.53. Ahí vienen Mejía y Rincón. Mejía y Rincón, que son los hombres que están ahora a continuación en la situación de carrera que poco a poco vamos viendo, de Rominger, Indurain, Yáscula y Hamstin. Rincón y el colombiano también Mejía, Rincón de la Malla, Mejía del Motorola, son los dos hombres que en la situación que vemos actualmente siguen a Miguel Indurain, y por detrás veíamos otros dos corredores, uno de los cuales es Eric Breukin. Encabeza siempre 4 corredores, Zenón Yáscula, Miguel Indurain, Tony Rominger, y cerrando este grupito permanentemente Andrew Hamstin. Gianni Buño, que está llegando a la altura del grupo que era cabeza de carrera hasta que se descendió el Telegraph, el grupo en el que todavía va Pedro Delgado y en el que también está Raúl Alcalá. Gianni Buño, por tanto, reintegrándose a ese grupo, al grupo de Pedro Delgado, también Ramón González Arrieta, Raúl Alcalá y algunos de los hombres que marchaban por delante en la situación primera de esta etapa cuando se comenzaba la ascensión al Col del Telegraph. Todavía quedan, recuerden, casi 39 kilómetros para la conclusión de la etapa. Ahí está Delgado, ahí está también Vladimir Pulnikov, está Thierry Bourguignon, está Thierry Claveirolat, Bruno Zengialta, ahí está Ramón González Arrieta. Son los hombres de este grupo de cabeza
en estos momentos. Richard Virenque, el francés del Festina, también metido en este grupo. Pedro Delgado, que es el que lo cierra en estos momentos. Raúl Alcalá, el mexicano, en la parte delantera. Me parece que otro es Bruno Zenguialta, el corredor del Ari Ostea, que marcha en este grupo. Son los hombres. Todavía por delante tienen a corredores como Eric Breuking y como los dos colombianos Mejía y Rincón, antes de llegar al grupo de 4, que es cabeza de carrera. Nueve corredores los que conforman este grupo, que podemos llamar desde ahora el grupo de Buño y de Delgado. La situación de Banesto sigue siendo además inmejorable. Vemos en este traveling que nos está realizando la cámara desde el helicóptero, buscando a los hombres que marchan por delante. Ahí está el grupo de 2, uno de los cuales es Eric Breuking, el holandés de la 11. Situación pues de carrera a 13 kilómetros de la cima del Alto del Galibier. El grupo de Indurain con Yáscula, Rominger y Hamstin saca 20 segundos a Mejía, que acaba de abandonar a Rincón, a 37 segundos Breuking y Roche. Mejía está a punto de alcanzar ya al cuarteto de cabeza, a 37 segundos Breuking y Roche. Atención, a 1.20 un grupo con Buño, Alcalá y Delgado como hombres más importantes, y luego a 1.50 el grupo de Zule y Chiappucci. Ahí estábamos viendo cómo a los hombres de delante les muestran estas referencias. Situación magnífica ahora para los hombres del Motorola, Hamstin y Mejía hablando. Se han incorporado al grupo delantero también el corredor colombiano, que fue durante algunas jornadas segundo en la clasificación general, después de Johan Museum. Ahí está el colombiano del Motorola, y por lo tanto situación buena para el equipo norteamericano, que está teniendo una buena actuación en este Tour de Francia. Fue tercero en la contrarreloj por equipos y ganó por medio de Lance Armstrong una de las etapas de este Tour. Ahí está Javier Mauleón intentando demarrar y dejar al grupo en el que es cabeza Gianni Buño. Atención, que Mauleón se va hacia adelante. Otro corredor del Club Cajas Tour que intenta partir hacia adelante, está alcanzando al corredor que marcha por delante de él, que ha saltado con anterioridad, creo que es Richard Virenque, el hombre del equipo Festina, que ha saltado, efectivamente, Virenque, que ha saltado hace unos instantes de ese grupo. Tras él partió Javier Mauleón. Esperemos que esto nos sirva para remontar a Gianni Buño hacia posiciones delanteras, más cerca de Miguel Indurain. Buño no ha intentado salir a la rueda de ninguno de estos dos corredores cuando han demarrado en la cabeza de ese grupito. Seguiremos llamándolo el grupito de Buño, Alcalá y Delgado. Y ahí están Virenque y Mauleón. Por delante de ellos, recuerden, Roche y Breuking. Y por delante de Breuking y de Roche se encuentra Oliverio Rincón, y por delante el grupo de 5 con Miguel Indurain al frente, Álvaro Mejía, Zenón Yáscula, Tony Rominger y Andrew Hamstin. Un grupo que está marcando un magnífico ritmo en la ascensión al Col del Galibier, camino de una de las cimas míticas en la historia del Tour de Francia. 46 veces se ha subido y fue una auténtica hazaña épica la primera vez que en 1911 la caravana del Tour consiguió doblegar a este auténtico gigante de los Alpes. Tenía entonces 2.556 metros de altitud. Posteriormente hubo que cerrar un túnel que era muy peligroso y continuar por fuera la carretera, con lo cual la altitud del alto del Tourmalet, del Col del Galibier, se hizo de 2.645 metros. Están aproximadamente a 9 kilómetros para llegar a la cima los 5 de cabeza, atravesando ahora una zona en la que el desnivel es del 5,5%, pero atención, porque dentro de muy poco se va a llegar a la zona más difícil del Col del Galibier, la zona del Plan Lachat, con desniveles del 9,5%. Ahí tenían a Jenny Kuiper, el director del equipo Motorola, hablando con Álvaro Mejía, transmitiendo al corredor colombiano las órdenes. Vamos a devolver la conexión unos instantes a Torre España. Les recordamos cómo está la situación de carrera cuando quedan aproximadamente 11 kilómetros para la cima del Galibier. Tendremos todavía bastante tiempo de ver ascensión a este puerto. En cabeza 5 corredores: Zenón Yáscula, Andrew Hamstin, Miguel Indurain, Tony Rominger y Álvaro Mejía. A continuación, aproximadamente a 20 segundos, Oliverio Rincón. A 37 segundos, Roche y Breuking. A 1 minuto y 20 segundos, el grupo de Buño, Delgado y Alcalá.
volvemos a Torre España y retornamos enseguida desde el Tour. Y Logan Madúas están a punto de alcanzar a Gianni Buño, que se ha quedado del grupo de Pedro Delgado. Por delante las cosas siguen más o menos igual, los 5 de cabeza siguen siendo los que están comandando la carrera cuando quedan todavía aproximadamente 8 kilómetros y medio para coronar la cima del Galibier. Claudio Chiappucci, que no estaba mal, sino que estaba reservando sus fuerzas, o quizá las encontró ahora cuando las había perdido en la ascensión al Telegraph. Ahí está Claudio Chiappucci yendo hacia adelante, tirando de Logan Maduay, a punto de llegar al grupo de Gianni Buño. Estos son los de cabeza, siempre Rominger, siempre Tony Rominger, mandando la primera posición de este grupo, y yo no sé si ya es de 5 o es de menos. No, sigue siendo de 5. Ahí están Rominger, Hamstin, Indurain, también se encuentran Álvaro Mejía y Zenón Yáscula. Son los 5 de cabeza. Hamstin por fin está pasando a los relevos. La verdad es que les interesa a todos, yo no sé por qué hay gente que se escaquea en este grupo de cabeza. También a Miguel Indurain le interesa, aunque lógicamente es el que menos empeño debe de poner en ello, porque está solamente defendiéndose, no tiene por qué atacar. Es el que va primero en la general y tiene 1 minuto y 35 segundos de ventaja con el segundo, que es Eric Breuking. De los que van aquí, pues le saca a todos suficiente tiempo como para permitirse rodar con tranquilidad. Rominger está a 5.44 y es el que mejor clasificado está de todos ellos. Hamstin está a 6.53. Son quizá los dos hombres que podrían ser más peligrosos, pero se encuentran lejísimos del primero de la general, que es Miguel Indurain. Miguel Indurain, Rominger, Mejía, Hamstin y Yáscula. Esos son los 5 hombres de cabeza que están atravesando ahora por la zona más difícil del Col del Galibier. Desniveles del 9,5% en la zona de Plan-la-Chatte. Están manteniendo bastante bien la ventaja los 5 hombres de cabeza sobre el resto de perseguidores, donde hemos visto a Eric Breuking y a Gianni Buño, que estaban perdiendo tiempo, estaban perdiendo metros con respecto a los grupos en los que iban. Estaban atravesando dificultades tanto Eric Breuking como Gianni Buño, mientras que Claudio Chiappucci parecía haber recuperado posiciones en los últimos kilómetros de ascensión. El ritmo llevado ahora por Tony Rominger, a su rueda Miguel Indurain, que está controlando perfectamente la situación, mientras que es el hombre que menos se adapta a este tipo de terreno, Zenón Yáscula, el que cierra el quinteto de cabeza, que se encuentra en la zona de Plan-la-Chatte a 8 kilómetros para llegar a la cima del Alto del Galibier. Ahí están viendo, pueden ver el enorme gentío que se ha situado en las cunetas del Col del Galibier. Son esas rampas que les comentaba, con un 9,5% de desnivel, la parte más difícil del Col del Galibier. De momento, totalmente admirable la actuación que está teniendo Tony Rominger, su actitud ante esta etapa. El suizo del Clasca Hastur, que se está mostrando como el más valiente de los corredores en la lucha contra Miguel Indurain. Ahí estamos viendo esa referencia visual, buscando el siguiente en la situación de carrera, que sigue siendo Oliverio Rincón. Sigue siendo el colombiano de la malla, el hombre que marcha por ahí. Ha perdido tiempo, debe estar aproximadamente ya 45 segundos de los 5 hombres de cabeza. Por detrás de Rincón, ahí viene, debe ser Eric Breuking. Eric Breuking, efectivamente, es Eric Breuking, el corredor de la 11, que ha dejado a Stephen Roach y que marcha hacia adelante hasta la altura donde se encuentra Oliverio Rincón, al que está a punto de alcanzar. También está siendo bueno, sobre todo para aquellos que no confiaban, o confiábamos casi nada en Eric Breuking, el comportamiento que está teniendo hoy el corredor holandés, aunque está transitando aproximadamente a 1 minuto del grupo de cabeza, del quinteto de cabeza, del de Rominger y del de Indurain. Los dos hombres que en estos momentos están dominando la carrera, siempre con la compañía de Mejía, de Hamstin y de Yáscula. Ahí está Eric Breuking, llegando aproximadamente a la altura de Oliverio Rincón, a poco más de 7 kilómetros para la conclusión de esta ascensión al Col de Galibier. Detrás de él debe venir Stephen Roach, por lo menos era la última situación que veíamos de carrera. Tras ellos venían Richard Virenque y Javier Mauleón, los dos corredores que habían saltado del grupo de Pedro Delgado, y tras ellos el grupo de Pedro Delgado, en el que se estaba quedando Gianni Buño y al que estaba alcanzando Claudio Chiappucci. Esto pasaba hace aproximadamente 1 kilómetro. Vamos a ver qué es lo que sucede ahora en los kilómetros finales de esta ascensión. 3 minutos del grupo de Indurain al grupo de Buño. Esa es la situación de carrera
a 9 kilómetros de la cima, según el último cronometraje que ha hecho la organización. Jáskula, Hamstin, Mejía, Rominger e Indurain llevan 35 segundos sobre Oliverio Rincón, a 50 segundos Eric Breuking, a 1.55 el grupo de Roche, Virenque, Mauleón, a 2.28 Delgado con Moter, Claveirolat, Burguiñón y Eli, y a 3 minutos Buño con Alcalá, Pulnikov y González Arrieta, que son los hombres que tienen ahora en sus pantallas, mientras que todavía no se le ha podido tomar cronometraje a Chiappucci. Chiappucci, que suponemos que seguirá estando por detrás, porque si no mucho ha corrido para adelantar a estos hombres y dejarlos. Chiappucci, que con Logan Madouas había saltado del pelotón más numeroso, del que venía por detrás del pelotón de Alex Zülle, en el que venían varios componentes del conjunto de la ONCE, y que estaba a punto de ver en la última imagen que habíamos observado alcance a Gianni Buño. No sabemos con exactitud ahora, pero lo lógico es que esté por detrás, porque si no las cámaras nos habrían ofrecido la subida, la remontada de Claudio Chiappucci. Ahora, por tanto, parece que la situación de carrera le coloca todavía por detrás de Gianni Buño, de Raúl Alcalá, de Ramón González Arrieta y de Vladimir Pulnikov, los 4 corredores que están componiendo este grupo, que transitaba, según la última referencia, a 3 minutos del grupo de Miguel Indurain, de la cabeza de carrera, de Rominger, Indurain, Hamstin, Mejía y Jáskula, que son los 5 hombres. Ahí está pasando el coche del Plaska Hastur a este grupo, y ahí está Eric Breuking, que parece que le cuesta mucho alcanzar a Oliverio Rincón. Cuando le tenía antes más cerquita, ahora parece que el colombiano de la malla otra vez ha puesto más terreno por medio de separación entre él y el holandés de la ONCE, Eric Breuking. Ahí están, seguimos viendo a Breuking, vamos a ver a Rincón, y por delante de ellos ya solo quedan los 5 hombres de cabeza. Ahí vamos a llegar hasta la situación donde están los 5 corredores: Rominger, Indurain, Jáskula y los 2 hombres del Motorola, Hamstin y Mejía. Hay novedades con respecto a la situación de Alex Zülle, que marcha a 4 minutos de este quinteto encabezado por Miguel Indurain, mientras que Chiappucci está a 4.35. Está asestando un golpe muy fuerte Indurain, Rominger, Hamstin, Mejía y Jáskula a hombres como Buño, Zülle y Chiappucci. Recuerden, Buño a 3 minutos, Zülle a 4 y a 4.35 Claudio Chiappucci. Pues eso es que Chiappucci se ha ido otra vez para atrás, porque en una referencia que tuvimos antes estaba muy cerquita, apenas a 200 metros del grupo de Gianni Buño. Esto quiere decir que se ha ido otra vez para atrás, aunque 200 metros subiendo es bastante tiempo, no tanto como para que sea ese minuto y medio que ahora está separando a Chiappucci del grupo de Buño. Más de 4 minutos y medio del grupo de cabeza. Ahí están los diferentes pasos en los puertos en el día de hoy. En el Glandón, Stefano Colagé, aunque yo creo que está equivocado y no era Colagé sino Perini. Se han estado equivocando durante todo el tiempo, y luego cuando tuvimos oportunidad de verlo era Perini, también el corredor el que pasaba dentro de ese grupo de cabeza, corredor también del mismo equipo que Stefano Colagé. Ahí pasaba en la segunda posición Claveirolat, también cogía puntos Pedro Delgado, que pasó en segunda posición por el Col del Telegraph. Y ahí estamos viendo, seguimos viendo a Eric Breuking, que es en la situación de la carrera ahora, digamos, el tercero contando que en el grupo delantero van 5, detrás va Oliverio Rincón, sería el séptimo, y a continuación él sería el séptimo en la situación de carrera. Digamos que el tercer grupo, aunque está solo de un corredor, el que está ocupando Eric Breuking, fenomenal. La verdad es que me estás mirando Tony Rominger, por fin está llegando Eric Breuking a la altura de Oliverio Rincón, está pasando el corredor holandés al colombiano de la malla, está intentando recuperarse y coger una rueda que puede ser buena para él, para subir los kilómetros que restan del Galibier, todavía más de 6. Decía que me estás mirando el comportamiento de Tony Rominger, no porque no lo esperara, sino porque está realizando su mejor Tour de Francia. Ahí pasaron Claveirolat, Delgado y Burguiñón en las 3 primeras posiciones del Col del Telegraph, de segunda categoría, segunda dificultad montañosa de esta etapa, de esta primera etapa alpina. Apenas 6-7 kilómetros para llegar a la cima del Col del Galibier. Las rampas ahora se van a suavizar ligeramente después de haber pasado por la zona más difícil con un 9,5% de desnivel. A partir de ahora van a tener a lo largo de los 3 próximos kilómetros un 8% de desnivel para llegar poco antes de la cima a una de las partes también más difíciles. Afortunadamente no es muy larga, con un 10% de desnivel. Recuerden que en total en esta etapa, sobre 204 kilómetros, hay 51 kilómetros y medio
de ascensión. Estamos viendo el grupo de Zule, que ha alcanzado ya a Gianni Buño. Había, según la última referencia, un minuto había entre Buño y Zule. Ello quiere decir que Gianni Buño tampoco está subiendo bien en estos últimos kilómetros al Galibier. Ahí va también Logan Jalaber, ahí va Laudelino Cubino. Son los hombres que estamos viendo en este grupo. Está Vladimir Pulnikov y Raúl Alcalá, que también han sido absorbidos lógicamente por este grupo. Y ahí está Alex Zule, acompañado no es Logan Jalaber, sino por su compañero Miguel Ángel Martínez. Ya me extrañaba a mí que fuera Logan Jalaber. Es Miguel Ángel Martínez, el granadino de la 11, el hombre que marcha como compañía de Alex Zule. Se está quedando también Ramón González Arrieta, el corredor del Festina, Vladimir Pulnikov. Se ha quedado ya Raúl Alcalá, se ha quedado ya el mexicano del conjunto World Perfect, que también marchaba con González Arrieta, Pulnikov y Buño. Ven también banderas españolas a lo largo del recorrido en esta ascensión al col del Galibier. Y ahí volvemos al grupo de cabeza. Siguen los 5 y Miguel Indurain marcando ritmo. Está ayudando un poco a Tony Rominger, se está ayudando a sí mismo, naturalmente, de forma fundamental. Está sentenciando el Tour a su favor. Breuking, que deja Rincón. Estos son los hombres que siguen a los 5 de cabeza. Ahora, por tanto, en la sexta posición en la etapa Eric Breuking, el segundo de la general. Recuerden que está a 1 minuto y 35 segundos del líder Miguel Indurain. Es, por lo tanto, sigue siendo en este momento el hombre más peligroso para el corredor español, que, sabedor de que Breuking le sigue por detrás, está imponiendo también ritmo, colaborando con Tony Rominger para intentar sacar la más ventaja posible, la mayor ventaja que puedan a los corredores que le están siguiendo, entre ellos a Tony Rominger, que es el uno, entre ellos a Eric Breuking, que es el único que está aguantando con respecto a los grandes favoritos. Ahí está Miguel Indurain, el líder del Tour de Francia, el gran favorito para la victoria final, el hombre que viste el maillot amarillo como ya hicieron en el 91 y en el 92, y el que vistió el maillot amarillo, esos dos mismos, no, en el 92 y en el 93, en la Vuelta Ciclista a España, Tony Rominger, que está haciendo su compañía. No se habían enfrentado en ninguna carrera larga por etapas, porque Indurain no corrió ni las vueltas del 92 y del 93, y Rominger, aunque estuvo presente en el Tour del 91, la verdad es que pasó con más pena que gloria y no corrió el del año pasado. Por lo tanto, es la primera vez que se están enfrentando de forma seria, de forma definitiva, en este Tour del 93 en los últimos años, Tony Rominger y Miguel Indurain en una carrera larga por etapas. A mí me parece que ha aumentado la ventaja de los 5 de cabeza con respecto a Eric Breuking. El ritmo de pedaleo de Indurain y Rominger parece más serio, más constante que el que está manteniendo el holandés de la 11. Ahí tenemos precisamente a Eric Breuking, que es el sexto clasificado en el orden provisional de la etapa. Ha recuperado fuerzas en los últimos kilómetros Eric Breuking, que abandonó la compañía de Oliverio Rincón, el séptimo clasificado en el orden de la etapa. Están manteniendo aproximadamente los 50 segundos de ventaja los 5 corredores de delante sobre Eric Breuking, que debe sacar en torno a los 5-10 segundos a Oliverio Rincón. Y observen cómo ya muy lejos vienen Virenque y Mauleón, que también dejaron la compañía de Stephen Roche, que se quedó de la compañía, valga la redundancia, de Mauleón y de Virenque. Debe aparecer dentro de muy poco Stephen Roche, que sería el décimo en el orden de la etapa. Pero observen ya con qué diferencia, y ahí vienen unos cuantos más sobre el quinteto de cabeza. Ahí viene el grupo en el que... Bueno, este es el grupo de Delgado. Es el grupo de Pedro Delgado, sí. Ahí está Pedro Delgado en la tercera posición de ese grupo. Están Delgado, Motet, Claveirolat, Bourguignon y Eli. Estos son los 5 hombres que están en esa situación de carrera. Y ahí está viendo a Juan Fernández hablando con Indurain. A Juan Fernández, el director del Club Cajastur, hablando con Indurain. Supongo yo que diciéndole que venga, que vamos a colaborar los dos. Vamos a colaborar el Banesto y el Club Cajastur, a colaborar Indurain y Tony Rominger, que son los dos representantes de los dos equipos españoles que marchan en el grupo de cabeza y que van a colaborar, me parece, porque asentía Miguel Indurain para estos últimos kilómetros, 3.800 todavía de ascensión al Galibier, al primer puerto fuera de categoría de este Tour de Francia de 1993, que todavía habrá más. Habrá un par de ellos más mañana aquí en las etapas de los Alpes,
y habrá también en las etapas de los Pirineos 1. Recordamos que mañana a partir de las 10:30 de la mañana vamos a estar en contacto con todos ustedes en la 2 para contarles lo que pasa en el Tour de Francia, en ese Tour que está ganando Miguel Indurain. Ahí está Manolo Saiz hablando con Eric Breuking. Ahí veíamos en efecto al técnico cántabro animando a Eric Breuking, que lleva aproximadamente 50 segundos de retraso sobre el quinteto de cabeza. Recuerden las últimas referencias, 50 segundos de estos 5 corredores: Jascula, Hanstin, Mejía, Rominger e Indurain, que son los que más empeño están poniendo en la escapada sobre Eric Breuking. A 1:55 Virenque y Mauleón, a 2 minutos y medio un grupo con Pedro Delgado como presencia española. A 3 minutos estaba Gianni Buño, que había sido alcanzado ya por Alex Zule, y según la última referencia, Chiappucci a 4 minutos y 35 segundos. Son las últimas referencias que hay durante la ascensión al Col del Galibier, para cuya cima deben faltar aproximadamente 3 kilómetros y medio, 4, para llegar a ese punto, con Miguel Indurain siempre marcando el ritmo en compañía de Tony Rominger. Vamos a recordarles que en la clasificación general esos 4 hombres que acompañan a Miguel Indurain están situados del siguiente modo: Zenón Jascula está a 3 minutos y 3 segundos, Álvaro Mejía a 3:08, luego ya Hanstin a 6:53 y Tony Rominger a 5:44. Por lo tanto, es buena la compañía de estos hombres para Miguel Indurain, fundamentalmente la de Tony Rominger, que además es el que con mayor frecuencia está pasándole al relevo al corredor navarro del equipo Banesto. Se mantiene pues la diferencia entre los 5 de cabeza y Eric Breuking, 52 segundos. Han ampliado tan solo en 2 segundos en los últimos kilómetros su ventaja estos corredores. Yo creo que es de elogio también la extensión que está haciendo Eric Breuking, que solo ha ido cogiendo y dejando corredores. Primero fue Roche, después ha sido Oliverio Rincón, y continúa solo. Ahí le tienen, aunque ya la verdad es que va dando bastantes bandazos. Parece, bueno, es que estaba bebiendo, por eso se haya soltado una mano del manillar y parecía que no iba demasiado bien. En cualquier caso, yo tampoco comprendo muy bien porque en el grupo delantero no colaboran con Rominger y con Indurain. Mejía y Hanstin fundamentalmente, que podrían tener aspiraciones serias de buscar la victoria de etapa, ya que son 2 corredores del mismo equipo y podrían preparar una estrategia conjunta para los kilómetros finales. Y además esto les, sobre todo Mejía, que se encuentra por delante de Rominger en la clasificación general, podría empezar de alguna forma a trabajar para conseguir un podium en los Campos Elíseos en París cuando finalice el Tour el próximo domingo, día 25. Por lo tanto, yo creo que los corredores del Motorola podían colaborar con Indurain y con Rominger. Esto beneficiaría a los 4 y fundamentalmente perjudicaría a este hombre, a Eric Breuking, que es el corredor que en estos momentos está persiguiéndoles. No está perdiendo tiempo, empezó con 50 segundos la ascensión al Col del Galibier y sigue con esa misma diferencia, con ese mismo retraso, cuando son poco más de 3 kilómetros los que quedan todavía para la conclusión de esta ascensión. Recuerden que desde ahí son 27 kilómetros de descenso hasta la línea de meta. Al final hay un par de kilómetros casi llanos, pero los otros con anterioridad son de descenso, eso sí, por magníficas carreteras. Lo que se desciende es por un terreno prácticamente una autopista, como esta ascensión que están viendo. Yo creo que mejor el descenso, que corresponde al descenso del Col de la Terette, es auténticamente fenomenal desde la cima del Galibier hasta la finalización de la etapa. Por lo tanto, hoy se va a poder rodar a muchísima velocidad. Aquí hay muy buenos descendedores, como son Indurain y Rominger, y los dos seguro que no van a perder tiempo de la ventaja que adquieran en la ascensión. Indurain ahora en la primera posición. A continuación, Álvaro Mejía, Tony Rominger, Andrew Hanstin y Zenón Jascula. Zenón Jascula, que pasa auténticos problemas para conseguir seguir en contacto con sus 4 compañeros, pero es digna de admiración también la actitud que está tomando hoy el corredor polaco del GDMG. Y si Eric Breuking no está perdiendo tiempo con respecto a estos 5 de cabeza, 52 segundos según la última referencia. Los que sí lo están perdiendo son los hombres que marchan por detrás, porque según el último cronometraje, el grupo de Pedro Delgado, Charly Motet, Claveirolat, Burguiñón y Eli marchaba ya a 3 minutos y 30 segundos, intercalados entre Eric Breuking, que era el hombre que veíamos, y el grupo de Delgado. Este hombre, Oliverio Rincón, también están Virenque y Mauleón.
3 minutos y medio al grupo de Delgado. Ello quiere decir que el grupo de Buño y Zule debe estar muy cerca de los 4 minutos si no pierden en estos momentos más tiempo sobre estos 5 corredores que están a punto de llegar también a la zona en la que las rampas del Col del Galibier alcanzan un 10% de desnivel. Realmente duro y difícil, a pesar de ser una autopista. Realmente es durísimo esta ascensión al Col del Galibier, cima mítica en la historia del Tour. Ahora está pasando también Álvaro Mejía. Por fin el colombiano se está decidiendo a colaborar con Rominger y con Indurain, aunque no deben de ser muy fuertes sus relevos, porque inmediatamente ha pasado otra vez Tony Rominger a la primera posición. Están colaborando Rominger e Indurain, son los dos corredores que marchan en las primeras posiciones en estos momentos, ganadores de las 2 últimas vueltas a España, el corredor suizo del Clas Cajas Tour, de los 2 últimos Tours de Francia y de los 2 últimos Giros de Italia, el corredor español de amarillo, el del Banesto. Entre ellos dos, 4 Indurain, 2 Rominger, han ganado las 6 últimas grandes carreras por etapas. Y Hamstin, que ganó el Giro de 1988, así pues juntan entre los 3 5 grandes rondas por etapas. Ahí es nada. 5 no, 6 entre ellos 2, con la de Hamstin 7. 7 entre ellos 2, ahí es nada, lo que va en cabeza de carrera con 52 segundos de ventaja según la última referencia sobre ese hombre que veíamos fugazmente, Eric Breuking. Yo creo, ya lo he dicho algunas veces, que es absolutamente digno de elogio la actitud de Tony Rominger, que se está mostrando como el más valiente de los hombres que luchan contra Miguel Indurain, aunque en este momento no es lucha sino colaboración la que están ejerciendo los dos corredores, el del Clas Cajas Tour y el del Banesto. Y ahí está Jesús Suárez Pueda, el segundo director del equipo de la Central Lechera Asturiana, que en estos momentos está hablando con Javier Mauleón. También Javier Mauleón está cumpliendo una buena actuación en esta ascensión al Galibier. Lo ideal para ellos es que se juntara con Rominger por delante, pero esto va a ser muy difícil. De momento solo lleva actitud de marcaje con Virenque, no está dando un relevo, porque no sería lógico. Por delante va Tony Rominger y el corredor del Clas Cajas Tour se conforma con ir a su rueda. Son los siguientes en la situación de carrera. En el medio sigue estando Oliverio Rincón, el colombiano de la malla, el corredor que en estos momentos fue dejado por Eric Breuking, por este hombre que estamos viendo, y que todavía no ha sido alcanzado por los dos que le siguen. Y ahí siguen estando Rominger, Indurain, Rominger siempre en cabeza, Mejía, Hamstin y Zenón Yáscula. Aproximadamente 2,5 kilómetros para la cima del Galibier. Última situación de carrera, a 52 segundos de estos 5 corredores que están ustedes viendo. Está Eric Breuking a 1:10, Oliverio Rincón a 2:15, Richard Virenque y Javier Mauleón a 3:30. El grupo con Motet, Delgado, Claveirolat, Burguiñón, Conti y Antonio Martín. Atención a la ascensión que está realizando el joven corredor de la malla a 3:45, Roche y Eli, lo que confirma que Buño y Zule pierden más de 4 minutos, mientras que no hay noticias ya de Claudio Chiappucci, que debe ir con mucho retraso. Sorprendámonos agradablemente también por esta buena extensión de Antonio Martín en el Galibier. Es posiblemente con Mikel Zarrabeitia, ambos corredores del equipo Amaya, las dos más firmes promesas que actualmente tiene el ciclismo profesional español. Antonio Martín está debutando en el Tour, está cumpliendo su primera etapa alpina, y de momento pues marchar ahí entre los 10 o 12 primeros de cabeza pues no está nada mal. En compañía de Motet, Delgado, Claveirolat, que ya son veteranos, como Conti, Burguiñón, que es un poquito más joven, son los hombres que están acompañando ahora a Antonio Martín. Últimos metros, aunque todavía bastantes, más de 1000 para coronar la cima del Col del Galibier. En cabeza siempre Rominger, Indurain. Veíamos con anterioridad a Eric Breuking, y con Rominger y Indurain pues los invitados que llevan ahí, que son Mejía, Hamstin y Zenón Yáscula. Yo Yáscula la disculpo totalmente, porque bastante hacen con estar en este grupo de cabeza, pero no disculpo tanto a Mejía y a Hamstin, que bien podrían colaborar, aunque ellos no buscan la general, buscan la victoria de etapa, y por eso intentarán emplear sus artimañas, sus estrategias de dúo en el descenso de este puerto. Pero me parece que tienen enfrente a dos mejores descendedores que ellos, que son Indurain y Rominger, y que no les van a dejar ganar la etapa. Están en el kilómetro 177, la cima del Galibier está en el kilómetro 177, y ahí están a punto de llegar ya los hombres de cabeza. Ahí se celebra, como cada año un día en el Tour, el homenaje a Henri Desgrange, mientras en cabeza sigue Tony Rominger,
que está trabajando más que Indurain, pero Indurain está colaborando muchas veces con él. Rominger busca seguro la victoria de etapa y probablemente empezar a asegurarse un puesto en el podium en los Campos Elíseos de París. Hay novedades con respecto a los hombres que marchan por detrás. A 4 minutos Cubino, Miguel Ángel Martínez y Alex Zule, y a 4:45 Gianni Buño. Son las últimas diferencias de estos 5 corredores de cabeza. 5 corredores de cabeza que están cumpliendo ya los últimos metros de ascenso al Galibier. Ahí vemos a los que les animan. Mejor que se quitaran del medio, porque lo que hacen normalmente es molestar la marcha de los corredores. Y ahí siguen siempre Rominger. Y ahí le estaba reprendiendo a Rominger a ese aficionado. Es que la verdad es que molestan mucho, no se dan cuenta de que pueden incluso causar algún peligro en los corredores, sino que se lo pregunten a Zule. Lo que le pasó el otro día en la etapa en la que se cayó, se fue al suelo y al final perdió pues más de 2 minutos y casi todas sus opciones de luchar por algo importante en este Tour, porque un espectador se le puso por delante. Ahí se están quedando Andrew Hamstin, se está quedando Jaskulan, y Mejía es el único que está aguantando el ritmo que está imponiendo en este trámite de casi el 10% de desnivel en la última parte de ascensión al Col de Galibier. Tony Rominger, fenomenal el suizo al que está relevando en estos momentos Miguel Indurain. Van a ocupar las 2 primeras posiciones en la cima del Galibier. Si está bien ese cronometraje, ese cuenta kilómetros, mejor dicho, que aparece en la parte inferior de sus pantallas, deben de estar a 100 metros de la cima, y sí que están muy cerca porque los estamos viendo ya con una cámara fija situada en la cima del Galibier. Ahí tendremos oportunidad de tomar todas las referencias y nos las muestran de los hombres según vayan pasando. Mucho más difícil para Eric Brooking. Y atención, da gusto ver a Indurain. Es fenomenal como marcha el corredor navarro. Suelto, subiendo el Galibier, que no es tan llano, que está subiendo uno de los puertos más difíciles del Tour de Francia. 2.645 metros de altitud sobre el nivel del mar. Casi ni se puede respirar. Y ahí está subiendo Miguel Indurain casi como si nada. Es un decir, porque trabajo indudablemente que le está costando, pero está subiendo con un ritmo perfecto, marcándoselo ahora también a Rominger y a Mejía, porque Hamstin y Jaskulan se están quedando. Se han quedado ya del grupo de cabeza, porque Miguel Indurain está poniendo un ritmo frenético. Van a dejarlos a todos. Pasa Rominger a la primera posición, el suizo del Class. Atención a Rominger, que va a pasar primero por la cima de Galibier, segundo Indurain, tercero Mejía. Son los 3 primeros en este Tour de Francia, en esta primera etapa alpina. Rominger quería los puntos de la montaña, va a luchar por ellas el suizo. Indurain le dejó pasar. Ahí sube también Breuking. Es el 6º clasificado en el orden de la etapa, el 7º Oliverio Rincón, que estaba a punto de alcanzar al holandés. Han debido pasar ya Hamstin y Jaskulan cuando pasa medio minuto desde que lo hicieron. Fíjense ustedes cómo está el rótulo. Confunden a Rominger con Jaskulan. Rominger primero en el alto del Col del Galibier. En la bajada desde aquí hay 27 kilómetros casi de descenso continuo hasta la línea de meta en Cher-Chevalier, localidad a la que se llega por 4ª vez en la historia del Tour, aunque en la última, en 1986, se ascendió al Col del Granón. Todavía le queda mucho tiempo, mucho espacio por llegar a Eric Breuking, que ha sido ya alcanzado en efecto por Oliverio Rincón. Ellos son los 6º y 7º en el orden provisional de la etapa, y pasa ya 1 minuto y 12 segundos desde que por la cima del Col del Galibier lo hicieron Rominger, Mejía e Indurain. Ya decíamos antes que veíamos a Breuking un poco menos bien que con anterioridad, y esto se está notando en esos 3 kilómetros finales de la ascensión, en los cuales hay parte que tienen rampas del 10%, y esto se acusa mucho cuando no se marcha bien. Además hubo un momento en que el ritmo que puso Indurain cuando dejó fuera del grupo de cabeza a Hamstin y a Jaskulan fue auténticamente salvaje. Quizá durante apenas 400 o 500 metros, pero fue auténticamente demoledor. Solamente Rominger con garantías y Mejía con sufrimiento pudieron aguantar su rueda durante esa parte final de la ascensión. Pasaron ya también por el puerto, recuerden, además de los 3 de cabeza, Hamstin y Jaskulan, Rominger, Indurain y Mejía fueron los 3 primeros, y atención que van a ser más de 2 minutos con respecto a Breuking y a Rincón. Indurain está sentenciando el Tour, está poniéndolo todo a su favor, aunque queda mucha carrera por delante y la etapa de mañana no es para tomársela sin consideración. 2 minutos 13 segundos para Breuking y Rincón,
de retraso con respecto a Rominger, a Indurain y a Mejía, que fueron los tres primeros que pasaron por el puerto del Galibier. Y ahí viene el grupo, bueno, en el que parece que se ha incorporado otra vez Buño. Yo no sé si es el grupo de Delgado o no, porque ahora lo veremos cuando pasen, si nos lo dan por la cima. No, es que es el grupo de Buño, el de Delgado debe ir por delante todavía. Sí, porque según la última referencia, el grupo de Delgado venía a 3:30, posteriormente a 4 minutos un trío formado por Cubino, Miguel Ángel Martínez y Alex Zule. A 4:45 venía, según la última referencia, Gianni Buño, al que todavía le queda bastante espacio para llegar a la cima, porque acaba de pasar bajo la boca de ese túnel que se taponó en 1979 por su peligrosidad. Por lo tanto, todavía le queda bastante para llegar a Gianni Buño, algo menos ya a Virenque y a Mau León, cuando pasan 3 minutos y 10 segundos desde que lo hiciera Miguel Indurain en compañía de Tony Rominger y de Álvaro Mejía. Virenque y Mau León, que van a ser los siguientes que pasen. Ya lo hicieron, recuerden, también Oliverio Rincón y el holandés de la 11, Erik Breukink. Por delante los 5 hombres de cabeza, aunque un poquito descolgados, Hamstin y Jaskulam. Virenque que está sprintando para dejar a Mau León en estos metros finales. Virenque que va a ocupar la 8ª posición en el alto del Galibier. 8ª posición para Virenque, 9ª para Mau León, a 3 minutos 38 segundos. Y todavía tiene que venir el grupo de Delgado, y después tiene que venir el grupo de Zule, Cubino y Miguel Ángel Martínez, y después tiene que venir el grupo de Buño, y yo no sé cuándo el grupo de Indurain Chiapucci. que se va, atención, Indurain que ha tomado ventaja sobre Mejía. Rominger tan solo el que por el momento le puede aguantar la rueda a Miguel Indurain. Siguen llegando hombres a las últimas posiciones de ascenso al Col del Galibier. Vamos a devolver la conexión unos instantes a Torre España y enseguida retornamos desde aquí, enseguida. Son las 3 primeras posiciones en el paso del Galibier. Ahí viene Logan Fiñón con Barney Reed, tirando de ese grupo cuando van más de 6 minutos ya, cuando van más de 6 minutos desde que pasaron los hombres del grupo delantero con Miguel Indurain. Este es el grupo de Gianni Buño, el grupo en el que está tirando Logan Fiñón. Barney Reed también viene ahí, Bruno Zenguialta. Han pasado a 6 minutos y 29 segundos. A 6 minutos y 29 segundos el grupo de Gianni Buño. Indurain que está jugando todas las cartas a su favor en compañía de Tony Rominger en este Tour de Francia. Sigue llegando la gente a la cima del Galibier. Vamos a ver cuándo pasa Claudio Chiapucci, que todavía no ha llegado. Vamos a ver si el italiano Stephen Roche, que también fue puntero en la carrera de hoy. Bueno, esto fue hace muchísimo ya. Fue cuando se estaba empezando la ascensión al Galibier. Ahí está pasando Stephen Roche también por la cima. Este último puerto de la etapa de hoy. Están pasando Federico Chávez y Stephen Roche por la cima del Galibier a 7 minutos y 20 segundos van ahora, un poquito más cuando pasen porque faltan unos instantes. 7:26 el retraso de Roche y del corredor Federico Chávez con respecto al grupo de cabeza, a los 3 hombres de cabeza que eran Tony Rominger, Miguel Indurain y Álvaro Mejía. Siguen llegando corredores, ahora es Claudio Chiapucci. Atención a Claudio Chiapucci, que está pasando por la cima a 7:44 de Miguel Indurain. Erik Breukink lo hizo a 2 minutos y 13 segundos. Recordamos, Rominger, Indurain y Mejía fueron los 3 primeros. A 3:38 Mau León y Virenque. Thierry Claveiro, Latipedro Delgado a 4 minutos y 26 segundos. Charly Moteta 4:50. Gianni Buño Alex Zule a 5 minutos y 16 segundos y Gianni Buño a 6 minutos y 29 segundos. Así estaban las cosas cuando faltaban 27 kilómetros para la finalización de esta primera etapa de los Alpes. Indurain, que está sentenciando el Tour a su favor en la primera etapa de montaña, con un dignísimo compañero de escapada que está siendo el ganador de las 2 últimas vueltas a España, el suizo del Plas Cajas Tour, Tony Rominger. Realmente sensacional el golpe que están asestando en la clasificación general Miguel Indurain y también Tony Rominger, aprovechándose de ese trabajo. Álvaro Mejía, se quedaron por detrás el vencedor del Giro de 1988, Andrew Hamstin, y también el polaco del GBMG, Zenon Jaskula. Es auténticamente, bueno,
creo que es que no hay ni adjetivos para describir lo que estamos viendo hoy, qué cosas están haciendo Indurain y Rominger con la carrera en el curso de la 10ª etapa del Tour de Francia. Recuerden, 2.13 sobre Breukin y Rincón, 3.38 sobre Virenque y Mauleón, 4.26 sobre Delgado, 5.33 sobre Zule. Gianni Buño, del que se decía que había venido en mucha mejor condición al Tour, 6 minutos y 29 segundos. Roche, Echave y Pulnikov a 7 minutos y 26 y Chiappucci a 7.44. El gran rival a priori para Miguel Indurain, Claudio Chiappucci, está quedando totalmente descartado en esta ascensión al Galibier en el curso de esta 10ª etapa, puesto que se situaría ya a más de 13 minutos en la clasificación general. Quedan algo más de 16 kilómetros para la conclusión, con Miguel Indurain que está imponiendo un ritmo infernal a Tony Rominger, y Álvaro Mejía le pide ahora a Rominger que le pase en el descenso del Alto del Galibier, camino de la meta en Champs-Chevalier. Recuerden que Rominger baja extraordinariamente bien, sino que se acuerden todos los aficionados de aquella etapa que finalizó en el Alto del Naranco de Oviedo, donde diluviando en la cobertoria hizo un descenso auténticamente jugándose la vida, suicida, que podríamos decir, estando lindando con la posibilidad de caerse a lo largo de toda la etapa. Ahí está Rominger bajando ahora, está casi sacando de rueda a Álvaro Mejía. Indurain tiene que pasar porque le dicen Mejía que pase, que si no se quedarán cortados. Si no se van a quedar cortados los dos. Si deja Indurain que sea Mejía el que coja el ritmo de Tony Rominger, apañados van. Atención, porque Rominger está jugando la victoria de etapa. Aquí está bajando como puede Gianni Buño, que se está encontrando colaboración de algunos compañeros. Poca colaboración. Pero va a seguir perdiendo tiempo, porque se puede observar qué diferencia de velocidad, porque por delante es que van como auténticas motos. Yo no sé lo que va a pasar en el Tour, porque queda la etapa de mañana de los Alpes, que es auténticamente infernal. Luego quedan 3 etapas de montaña en los Pirineos y una contrarreloj de casi 50 kilómetros de recorrido aproximadamente en la penúltima jornada del Tour. Pero estoy pensando en todos aquellos que decían que indudablemente este año no iba a haber las diferencias que hubo el año pasado. No, va a haber más. Fíjense cómo están las cosas, que el Chiappucci después de hoy va a quedar a 13 minutos, que Buño va a quedar a 10 minutos. El que más cerca va a quedar de Miguel Indurain va a ser Eric Breuking o Álvaro Mejía, si sigue ahí, que puede estar a más de 3 minutos, y Breuking, que va a quedar a más de 4. Así van a estar las cosas cuando finalicen esta etapa, esta primera etapa de montaña, la 10ª del Tour de Francia, en la que Miguel Indurain y Tony Rominger, fíjense que estilo el suizo, cortando el aire como puede, cogiendo posición aerodinámica para ejercer la menos fuerza posible sobre el aire. Indurain y Rominger, protagonistas indiscutibles, protagonistas de lujo de esta etapa del Tour de Francia, corriendo camino de Sierra Chevalier, descendiendo a más de 60 por hora. Les dejamos ahí con esas ventajas, volvemos a Torre España y retornamos en medio minuto. Se va a llegar a la línea de meta, bueno, pues yo que sé, con más de 1 hora de adelanto sobre el horario intermedio previsto por la organización. La verdad es que se ha rodado a muchísima velocidad. En la cima del Galibier el promedio era de 34 kilómetros y medio por hora. El mejor previsto era de 33. Y aquí, naturalmente, en estos 27 kilómetros finales lo van a aumentar. Van a estar en esta primera etapa de los Alpes aproximadamente a 36 kilómetros por hora de promedio. Esto es inimaginable. La media del Tour está siendo la más alta de su historia. Rominger, Indurain y el corredor Álvaro Mejía, colombiano del Motorola, en cabeza. Detrás deben de venir Hamstin y Yáscula. A continuación Breuking y aquí Rincón, que está un poquito quedado del hombre que marchaba por delante de él, Eric Breuking. Ahí están los 3 de cabeza, siempre Indurain, Rominger y Mejía. 3 hombres en cabeza, recuerden, los mismos que coronaron en la primera posición el Alto del Galibier. Indurain, Rominger y Mejía descendiendo ahora a menos de 12 kilómetros para la conclusión y bajando a más de 70 kilómetros por hora. Es una auténtica locura esta etapa alpina. Se está rodando en promedio de casi 36 kilómetros por hora cuando se han subido el Glandón, el Telegraph y el Galibier. El promedio más alto en la historia del Tour de Francia. Indurain, que está sentenciando a su favor la victoria en la carrera más importante del mundo por etapas. Está muy cerca ya, aunque queda una etapa de los Alpes, 3 de los Pirineos y una contrarreloj, de ganar su tercer Tour de Francia. Hoy está demostrando que es el mejor corredor del mundo y está teniendo un aliado de excepción, un corredor de lujo como es el ganador de las 2 últimas vueltas a España, el suizo del Cascajas Tour, Tony Rominger. Poco más de 10 kilómetros para el final y se mantienen las mismas diferencias del Alto del Col del Galibier.
te esfuerzas. Cosas que siguen igual, 9 kilómetros, un poquitín más para la finalización de esta 10ª etapa. Recuerden que eran 204 kilómetros entre Vilar de Lans y Sierra Chevalier, que el mejor horario situaba a los corredores en la línea de meta a las 4:15 de la tarde y que van a llegar, pues bueno, antes de las 4 menos 25, por lo tanto casi 3/4 de hora de adelanto sobre el promedio de 33 kilómetros por hora. Es una locura cómo están corriendo Indurain y Rominger en esta etapa. Mejía es un invitado ahí. Espero que no les gane la etapa al final, porque la verdad es que no ha hecho ningún mérito para ellos. En la etapa debe de jugársela entre Tony Rominger y Miguel Indurain. Los dos han colaborado, cada uno buscando sus mejores prestaciones en esta etapa del Tour. Para ganar la etapa debe de ser la mejor opción de Tony Rominger. Para Miguel Indurain distanciar muchísimo a todos sus rivales en la clasificación general. Ahí está Eric Breuking, que transita detrás de ellos. En el medio deben de estar Andrew Hamsting y Zenon Jáskula. Lo que pasa es que hace muchísimo tiempo que no les vemos a los dos corredores que subieron prácticamente todo el Galibier. Y aquí va Gianni Buño. Gianni Buño acompañado de Logan Fiñón y de Valerio Tebaldi, cuando está transitando a 6 minutos y medio aproximadamente de los hombres de cabeza. Ahí está Gianni Buño, que ha tenido que ser esperado por sus compañeros de equipo Fiñón y Abelardo Rondón. Todavía pasando bajo ese túnel, las diferencias están siendo abismales. Volvemos a ver imágenes de la cabeza de carrera con Indurain, Rominger y Mejía. La mayor parte del tiempo es Miguel Indurain el que marca el ritmo, aunque cada vez que pasa Tony Rominger, la marcha de la carrera también se acelera mucho. Qué etapón están haciendo estos dos hombres. El vencedor de las 2 últimas vueltas a España, Tony Rominger, el vencedor de los 2 últimos giros y los 2 últimos tours, Miguel Indurain, con la compañía de Álvaro Mejía. Volvemos a ver imágenes de Gianni Buño en compañía de Abelardo Rondón y de Logan Fiñón. Recuerden las últimas diferencias: 2.13 sobre Breuking, 3.38 sobre Virenque y Mauleón, 4.26 sobre Delgado, 4.50 sobre Motet, 5.33 sobre Zule, 6.29 sobre Buño, a 7.26 Chávez, Kulnikov y Roche, y a 7.44 Chiappucci. Y desde luego con la velocidad a la que están bajando los 3 hombres de cabeza, tanto Rominger, Indurain como Mejía, que es el único que les está pudiendo aguantar el ritmo, esas diferencias no deben haber bajado ni un ápice. Yo diría que incluso pueden haber subido en el curso de esta bajada desde el alto del Col del Galibier, enlazado con el Col del Lotaret, hasta aquí, hasta Ser Chevalier. Recuerden que aunque solo estamos viendo a los 3 hombres de cabeza y al grupo de Buño, en el medio marchan Hamsting y Jáskula, Breuking y Rincón, Virenque, Mauleón, Claveirolat, Delgado, Motet, Burguiñón, Miguel Ángel Martínez y atención, Breuking con problemas. Con problemas mecánicos para Eric Breuking. Esto sí que es desgracia. Le pasa a Rincón. La mala suerte se está confabulando ahora contra el corredor de la 11, que está realizando una magnífica carrera, que estuvo fenomenal en el ascenso, aunque perdió algo en los 2 kilómetros finales, y que ahora en el descenso pues está teniendo esta mala suerte. Ahí está Faustino, el mecánico, empujándole para que recupere, pero ha sido sobrepasado ya por Oliverio Rincón. Pinchazo en la rueda trasera. Se le ha ido el cambio también. Se le ha ido también el cambio, efectivamente. Sí, no parece que esté pinchado, sino que le ha fallado la manera del cambio. Pues se le han ido ahí 15 segundos más entre bajarse de la bicicleta y darle una máquina nueva y volver a pedalear. Sí, porque además se pierde ritmo, quizá no tanto como cuando se trata de terreno llano, o de terreno en ascenso, pero también se pierde ritmo aunque sea bajando. 5 kilómetros como están viendo para el final. Encabeza siempre Indurain, Rominger y Mejía. Los 3 corredores que en estos momentos están pasando por la pancarta de 5 kilómetros para la conclusión. Si no lo han hecho ya, lo van a hacer dentro de unos instantes. En un momento en que no les veíamos, me parece que han pasado bajo esa pancarta y están rodando camino ya de la línea de meta. Rominger, Indurain, los auténticos protagonistas de esta etapa, porque Álvaro Mejía ha sido un auténtico convidado de piedra a lo largo de toda la etapa. Ahí está la pancarta. No sé si es la de 5 o la de 4. La de 4. Es que claro, aquí están cubriendo 1 kilómetro, pues en aproximadamente unos 40 segundos. Indurain, Rominger, Mejía, cabeza de carrera con 2.13 sobre Breuking, que ha pinchado hace
unos instantes, no es que haya pinchado, sino que ha roto el cambio a 3.38 Virenque y Mauleón, a 4.26 Claveirolat y Pedro Delgado, a 4.50 Motet, a 5.33 Alex Zule, a 6.29 Gianni Buño, a 7.26 Roche con Echave y Pulnikov y a 7.44 Claudio Chiappucci, cuando quedan tan solo 3 kilómetros para el final, con Indurain y Rominger haciendo un verdadero etapón en el día de hoy. La verdad es que no paran de darse relevos, no paran de correr en estos kilómetros finales. Al principio fue Rominger fundamentalmente el que llevó todo el peso de la fuga. Indurain salió a su rueda para vigilar, luego hubo conversaciones entre los directores, entre José Miguel Echavarri y Juan Fernández que habló también con Miguel Indurain, y el corredor navarro, el líder del Tour de Francia, que está en camino de conseguir su tercera victoria, está casi sentenciando el Tour hoy a su favor, sin adelantar acontecimientos, porque queda todavía mucha carrera por delante. Rominger empezó a encontrar la colaboración de Miguel Indurain, que hizo un par de kilómetros fenomenales en la ascensión al Galibier, los dos últimos, impuso un ritmo terrorífico, dejó de rueda en el grupo delantero a Andrew Hamstin y también a Zenón Yáscula, otros dos convidados de piedra junto con Álvaro Mejía, y está colaborando ahora con Rominger en el descenso cuando quedan 2 kilómetros. Indurain y Rominger, que se deben de jugar la victoria en la etapa. No debe de ganar Álvaro Mejía, además no se lo merece. Bastante ha hecho el colombiano con estar ahí, pero no ha colaborado en absoluto, cuando tal vez, sobre todo en terreno de ascenso, podía haberlo hecho, y por lo tanto no se merece la victoria. Quizás Rominger es el que más méritos ha hecho para conseguir el triunfo, y Miguel Indurain probablemente incluso le pueda dejar ganar, porque está sentenciando el Tour a su favor. Lo cierto es que Rominger trabajaba para él, pero le ha ayudado mucho, ha colaborado mucho en esas diferencias, que son la máxima de 7.44 con Chiappucci, bueno, la máxima con uno de los favoritos, que debe haber gente por ahí a media hora en esta etapa del Tour de Francia. Ahí está todavía pasando por la pancarta Eric Breuking, el corredor del conjunto de la 11, que ha tenido la mala suerte, además de una avería mecánica, se le salió el cambio cuando marchaba detrás de estos dos corredores, aunque ya había pasado a 2 minutos y 13 segundos por la cima. 1 kilómetro para el final. Vamos a ver el cariz que toman los acontecimientos en estos instantes finales. Vamos a ver si se juega la victoria entre Rominger e Indurain. Yo creo que además los dos en plenitud son mejores llegadores que Álvaro Mejía, y no deben de dejarse sorprender por el corredor colombiano en ningún momento. Hay una curva cuando quedan 150 metros para el final, entre los 150 y los 200 metros hay una curva a la derecha, tienen que pegar un frenazo terrible ahí, desde ahí habrá que arrancar, todavía quedará después otra curva hacia la izquierda, y luego pues aproximadamente unos 75 metros solamente de línea recta hasta el final de la etapa. Indurain en primera posición, como si estuviera lanzando a Rominger. Vamos a ver si el navarro deja ganar la etapa al corredor suizo del Clash Cajas Tour. Han trabajado los dos para conseguir lo que están logrando. Para Rominger la victoria de etapa y un posible puesto en el podium en los Campos Elíseos de París. Todavía quedará otra curva. Atención, vamos a ver si salen bien de ahí. Rominger sale el primero, Mejía el segundo, Indurain que se queda el tercero, y Rominger que debe de ganar. Rominger es más rápido que Mejía, y Tony Rominger que va a conseguir la victoria. Primero Rominger, segundo Mejía, tercero Indurain. Indurain que no quiso entrar en el juego de la victoria de esta etapa y que dejó al suizo del Clash Cajas Tour el triunfo. Ahí viene Eric Breuking. Yo creo que por delante todavía vienen Hamstin y el corredor del equipo GDMG, Zenón Yáscula, el polaco, aunque no los hemos visto desde que se quedaron del grupo de cabeza, del grupo de Indurain, Rominger y Álvaro Mejía. Rominger ganó la etapa, Indurain casi está ganando el Tour. Y ahí tenemos a Eric Breuking a punto de alcanzar de nuevo a Oliverio Rincón después de esa avería mecánica que ha tenido el corredor holandés. Ahí tenemos ya en efecto a Yáscula y a Hamstin, que van a entrar en cuarta y quinta posición. Son estos dos corredores los dos que hicieron el ascenso al Col del Galibier junto con Rominger, Mejía e Indurain, que se quedaron en las últimas rampas del Col del Galibier y no han podido enlazar. Observen qué cantidad de tiempo han perdido en los 27 kilómetros de descenso con respecto a Indurain, Rominger y Mejía. Entran ahora Yáscula y Hamstin a 1.12. Ha sido Hamstin el que ha pasado en cuarta posición, Yáscula el quinto, pero a 1 minuto y 12 segundos. Y ahora la referencia, lo interesante está en ver cuánto pierde Eric Breuking, situado en segunda posición en la clasificación general al inicio de esta etapa, a 1.35 de Miguel Indurain. Todavía le quedan 2 kilómetros y pasa ya 1 minuto y 35 segundos, por lo tanto estaría ya doblada la diferencia que le llevaba Miguel Indurain en la
clasificación general a Eric Breuking al inicio de esta 10ª etapa. La repetición de la llegada con el triunfo para Tony Rominger, segunda plaza para Mejía, tercera para Miguel Indurain en 5 horas 28 minutos y 52 segundos para un total de 204 kilómetros, un promedio de auténtica locura el que han efectuado hoy tanto Rominger como Indurain y que solo Álvaro Mejía ha podido aguantar. Yo la verdad es que me alegra muchísimo el triunfo de Tony Rominger. Recordarán los que hayan seguido todas estas etapas del Tour, que hablábamos tanto en la jornada contrarreloj como en la víspera con el corredor suizo del Klasca Hastur, ganador de las 2 últimas vueltas a España, y basaba sus aspiraciones en ganar una etapa y estar en el podium de los Campos Elíseos de París. Ya ha conseguido lo primero y me parece que ha dado un paso importante para lo segundo. De momento Álvaro Mejía se va a colocar segundo en la clasificación general y yo no sé, en función de la diferencia que haya en la línea de meta, necesitaría 3 minutos y medio para pasar a ese tercer puesto Tony Rominger, si no sería parar y precio. Hoy tenían todavía al grupo pasando por la pancarta de 5 kilómetros para el final. Y pasan 2.50 desde que llegaron aquí Rominger, Mejía e Indurain. 3 minutos ahora. Y se acerca ya Eric Breuking, que tiene una ventaja en la clasificación general de 3 minutos y 9 segundos con respecto a 4 minutos. 4-9 sobre Rominger, por lo tanto yo creo que va a continuar en tercera posición de la clasificación Eric Breuking, que dobla ya esa curva peligrosa, bastante peligrosa, hacia la derecha. Ahora efectuará el giro hacia la izquierda y le quedarán todavía 75 metros aproximadamente para llegar. Va a conservar, por tanto, creo que la tercera posición en la clasificación general, luego se lo diremos. 3.31, el tiempo de retraso de Breuking y Rincón. Y todavía tienen que llegar mucha gente antes de que entren los Zule, Buño. Ahí está precisamente el grupo de Gianni Buño, que está pasando por la pancarta de 4 kilómetros. 4 kilómetros para el final. Va a perder 7 minutos. Va a perder 7 minutos Gianni Buño, y Chiappucci todavía viene por detrás. Por delante de este grupo viene el grupo de Pedro Delgado, viene también el grupo de Alex Zule con Miguel Ángel Martínez, y son hombres que todavía van a estar por delante de Gianni Buño, el que están acompañando a Abelardo Rondón y Logan Fiñón. Ahí vienen otros corredores, vamos a ver, se trata de Javier Mauleón, Richard Berenque, creo que es Bruno Fengialta y es Antonio Martín. Antonio Martín, que está teniendo un magnífico comportamiento en su primera gran cita alpina en el Tour de Francia. El corredor del equipo Amaya, que está teniendo un buen comportamiento y que va a estar entre los primeros en esta etapa. Richard Virenque, que está sprintando. Javier Mauleón, otro español del Klasca Hastur, y Antonio Martín, que está debutando en el Tour y que está consiguiendo una buena actuación. Virenque, el corredor Antonio Martín, Javier Mauleón y el corredor del equipo Arios Teat, que era Roberto Conti. Aquí viene el grupo con Motet, Delgado, Cubino y Claveiro Lat. Los anteriores a 4.34. Ahí está Motet, Delgado, Claveiro Lat y Cubino. Motet, Delgado, Claveiro Lat y Cubino, que van a llegar a más de 5 minutos. A 5 minutos 3 segundos seguro Motet, a 5.4 probablemente Delgado, Claveiro Lat y Cubino. Y todavía faltan corredores por llegar. Antes de Buño, yo creo que ya no. Yo creo que antes del grupo de Buño, por lo menos en la referencia del puerto. No, según venían las cosas. Sí, Zule y Miguel Ángel Martínez. Todavía queda el trío de Zule, Miguel Ángel Martínez y otro corredor más que vamos a recordar. Que era Burguiñón. Burguiñón también por el medio. Y ahí están los últimos metros del ganador de esta etapa, el suizo del Klasca Hastur, Tony Rominger. Tercer equipo español que gana etapa en el Tour de Francia. 2 para Indurain, una para la 11 por medio de Brunel y otra para el Klasca Hastur por medio de Rominger. Ahí están los primeros de la etapa, Rominger, Mejía e Indurain. Indurain, el líder del Tour. A 1.13 Hamstin y Jasculan. Y ahí está llegando Thierry Bourguignon, el corredor del Castorama, que se defendió muy bien, fue del grupo de cabeza durante muchos kilómetros. A 6.3, a 6 minutos y 3 segundos llegó Thierry Bourguignon. Y ahí está el grupo de Buño. Los demás que marchan por delante se han olvidado de ellos, pero todavía creo que tienen que llegar por lo menos Zule y Miguel Ángel Martínez, los dos corredores de la 11 que han hecho juntos casi todo el recorrido. Ahí están Miguel Ángel Martínez y Alex Zule, los dos próximos en llegar a la línea de meta, que van a llegar a casi 7 minutos. Santo cielo, qué diferencia está habiendo en esta etapa, y no es la de mañana, porque de la de mañana ya los contaremos luego, pero sirva de referencia momentánea las muchísimas cosas que hay a lo largo de la etapa. El Izoar,
el Col de Bar, después están otros puertos significativos a lo largo de la etapa, puertos también importantes para finalizar con la ascensión a Isola 2000. Todo esto se lo vamos a contar luego cuando hablemos de la etapa del día siguiente. Ahí Miguel Ángel Martínez y Zule, que llegan a 6.56. A 6.56 Miguel Ángel y Zule. Barney Ries, que ya sabe lo que es ganar una etapa en este Tour de Francia y que está demostrando ser un magnífico corredor, va a llegar ahora a la línea de meta, también por encima de los 7 minutos, y yo no sé lo que van a perder Buño y Chiappucci. De Chiappucci hace tiempo que no tenemos ni referencias. La llegada de Barney Ries a 7 minutos y 20 segundos, a 7.20 la llegada de Barney Ries, y ahí está llegando el grupo de Buño con Fignon en la primera posición, el ganador de los Tours del 83 y del 84, ocupando la primera posición tirando de su compañero Gianni Buño. Ahí viene también Ramón González Arrieta, el corredor español que milita en las filas del Festina. 7.41, había pasado a 6.29 por la cima, por lo tanto ha perdido también 1 minuto y 12 segundos en el descenso con respecto al grupo de Indurain. Ahí ha entrado Ramón González Arrieta también en el grupo de Gianni Buño. Ahí está la clasificación general, como queda Indurain primero a 3.8 Mejía, a 4.16 Cháscula. Se lo diremos dentro de unos instantes porque está aquí Ramón Pizarro haciendo cuentas y me fío más de las de él que de las que han hecho nuestros compañeros de la televisión francesa. Otro grupo que está a punto de llegar en estos momentos, ahí cubriendo también los últimos kilómetros, los últimos kilómetros de ascensión al Galibier. Yo no sé si esto es en directo, pero si es en directo, ahí está Mario Cipollini. Van a tener que andar con mucho cuidado, no han dicho que sea grabado, no nos han advertido de que sea grabado, por lo tanto es de suponer que sean imágenes en directo. Ahí está pasando Mario Cipollini, yo no sé cuánto hace ya que han pasado Miguel Indurain y compañía por el Galibier, pero bueno, debe de hacer más de media hora. Y les quedan 27 kilómetros para la meta. Tendrán que andar con cuidado para el cierre de control. Ya han pasado lo peor que tenían que pasar, ahora es todo terreno puesto abajo. Ha llegado otro grupo. Roche, Alcalá, Roche y Alcalá y Escartín. A 8.50. Pulnikov, Roche, Alcalá, Pulnikov, 3 hombres del Carrera. Y Fernando Escartín, Federico Chávez también. Fernando Escartín y Federico Chávez han entrado en ese grupo, a 8.50. Y estas son imágenes de hombres que están subiendo el puerto, que están subiendo el Galibier. Están subiendo el Galibier en estos momentos. Hace ya 9 minutos que llegó Miguel Indurain, Tony Rominger a la línea de meta. Y hay gente que está empezando a descender ahora. Bueno, y hay gente que todavía está subiendo el Galibier. La verdad es que la primera etapa de montaña suele ser terrorífica. Además, cuando se corre a un ritmo de 36 kilómetros por hora aproximadamente, pues esto es terrible. Bueno, gente que está subiendo el Galibier y Tony Rominger en el podio. El corredor del Club Cajas Tour, satisfecho, recibiendo en el podio el ramo de flores que le acredita de alguna forma como el ganador de esta etapa. Van a tener que esperar para otras clasificaciones, porque para el maillot verde, hasta que llegue Cipollini, se pueden eternizar los hombres del podio. De momento, Tony Rominger, el ganador de esta 10ª etapa, primera de los Alpes del Tour de Francia, está ya sobre el podio. Era la primera jornada trascendente después de la lucha de antes de ayer contra el cronómetro sobre 59 kilómetros, etapa de descanso. No teníamos ninguna duda de que lo que iba a hacer Miguel Indurain, estábamos absolutamente seguros de su magnífico comportamiento, pero ha sido incluso muy superior al que todos pensábamos y los demás han estado por debajo de lo que muchos creían. Yo la verdad es que confiaba en Chiappucci, muy poco en Buño, pero algo más en Chiappucci. Siguen llegando corredores, es Eric Aritú, el que ha llegado ahora a la línea de meta, y ahí está Miguel Indurain. Ahí está el líder del Tour de Francia, ahí está el ganador de las ediciones del 91 y el 92, de la más importante carrera del mundo por etapa, recibiendo otro maillot amarillo. Que sean todos hasta el día 25 en los Campos Elíseos. Vamos cada día una nueva apuesta de este maillot amarillo. Vamos ya con las 6 primeras posiciones en la clasificación general, con la satisfacción de ver a Miguel Indurain un día más vestido con el jersey de líder. Ahora ya tiene 3 minutos y 8 segundos de ventaja sobre Álvaro Mejía. La tercera plaza para Zenon Jáskula a 4.15. La cuarta para Eric Breuking a 5.06. La quinta para Tony Rominger a 5.44. La sexta para Andrew Hamstin a 8 minutos y 5 segundos. Y observen a partir de ahí ya qué diferencias con hombres, por ejemplo, como Gianni Buño, 10 minutos 13 segundos sobre Gianni Buño, 11.08 sobre Alex Zule,
11-13 sobre Delgado y 13 minutos y 22 segundos sobre Raúl Alcalá, mientras que Chiappucci hace ya 11 minutos y 50 segundos y todavía no ha hecho su aparición Claudio Chiappucci, que ya ha dicho completamente adiós a este Tour 1993. Vamos a ver, porque se acercan algunos corredores, todavía no es Claudio Chiappucci, y observen, 12 minutos y 6 segundos para estos hombres que llegan ahora. Algunos compañeros de Zenon Jáskula del GDMG, entre ellos... Nada se inició con buen tiempo y con tranquilidad. No podía ser de otra forma, ya que a los 8 kilómetros de salida se comenzaba a ascender la primera dificultad montañosa de la jornada, el Col d'Issoire de primera categoría, y con 19 kilómetros y 400 metros de ascensión. Un buen aperitivo, aunque no a todos le sentó bien, sobre todo al campeón del mundo, Gianni Muño, que ya comenzaba a tener dificultades, como quedó demostrado a lo largo de toda la etapa. Rominger, después de la exhibición de ayer, quiere además llegar hasta París vistiendo el jersey de lunares rojos que le acredita como rey de la montaña. El portador de hoy era Davide Cassani. Desde luego no estaba por la labor de cederlo sin más. Así que Rominger tendría que quitárselo si quería. Para ello puso a trabajar a su gregario, en esta oportunidad Georg Müller, para ver imponer un fortísimo ritmo y pasar por delante de Davide Cassani en ese primer puerto, el Col d'Issoire. Primero fue, sin embargo, Chiappucci, a continuación Rominger, tercero el rey de la montaña, Davide Cassani, y hemos visto también el paso de Chave, Indurain, Unzaga, y también como Logan Fignon, coequipier de Gianni Muño, también tenía dificultades en esa primera dificultad montañosa después de 29 kilómetros de carrera. Tras un rápido y vertiginoso descenso de aproximadamente 30 kilómetros, se llegaba ya a las primeras estribaciones del Col de Vars. Este es Breuking, que se había quedado ligeramente cortado en el ascenso, y también le sucedió lo mismo descendiendo. La tranquilidad, sin embargo, reinaba en el seno del pelotón principal, donde Indurain iba perfectamente escoltado por sus equipiers, pese a que Davide Cassani, actual rey de la montaña, en esos momentos marchaba con una ligera ventaja antes de iniciar la segunda dificultad montañosa, el Col de Vars de primera categoría, cuya cima estaba en el kilómetro 78 de carrera. Davide Cassani tenía 2 minutos 25 segundos, hasta que justo en la mitad del ascenso, esta se cifraba en 3 minutos exactamente, al paso por Vars, kilómetro 70 de carrera. Lógicamente no le iban a dar muchas oportunidades a este corredor para dejarse ver en el Tour de Francia, y por tanto hoy lo intentó. Sin embargo, el fortísimo ritmo impuesto por los corredores del equipo Clash, el que mandó en una y otra oportunidad su jefe de fila, Tony Rominger, hizo que dejaran a Davide Cassani pasar por el Col de Vars de primera categoría como cabeza de carrera, con una ventaja de exactamente 1 minuto 5 segundos sobre Chiappucci. La tercera plaza fue para Rominger, y a continuación Oliverio Rincón, Federico Chave, Mejía, Indurain, Breuking, y ya teníamos conocimiento en esos momentos que Buño llevaba 55 segundos de retraso con relación al pelotón de los mejores. 18 kilómetros de descenso con el corredor Davide Cassani siempre en las primeras posiciones, con una ventaja en el kilómetro 80 de 1 minuto 37 segundos. La verdad es que el pelotón no se lo tomó en ningún momento en consideración y le dejó rodar, porque él iba a caer solo como fruta madura. No había posibilidad que este hombre llegase, puesto que el pelotón tenía unos intereses clarísimamente identificados con hombres como Rominger, como Jáskula, etcétera, etcétera, y no le iban a permitir llegar en solitario a Isola 2000. Era una aventura, por tanto, suicida, que quedó abortada después del avituallamiento. Aproximadamente anduvo escapado unos 65 o 70 kilómetros y fue neutralizado justo cuando se iniciaba el ascenso a la tercera dificultad montañosa de la jornada, el Col de la Bonnet. 2 ilustres del pelotón internacional. Ahí está el corredor del equipo Banesto,
Pedro Delgado y también Robert Millar. Se adelantaron al gran pelotón donde estaban los hombres importantes de la carrera, fundamentalmente Romingen con su equipo, el Clash, tirando al ritmo que él marcaba. Uno y otro hicieron que Perico Delgado no tuviese más remedio que ceder ante la fuerza y la fortaleza de Robert Millar, que lo intentó. Realmente también, como antes sucedió a Cassani, era una aventura suicida, pero lo que está claro es que si no se intenta, es difícil conseguir una victoria. Perico Delgado fue alcanzado por el pelotón principal, donde seguían tirando Gastón y Echave al ritmo, repito, que les marcaba Tony Rominger. Luego él tendría que rematar. Cuando ya Gastón estaba fuera de toda posibilidad de seguir haciendo ese trabajo, le sucedió otro hombre del Clash. No es otro que Escartín, que llevaba siempre a su jefe de fila al lado para seguir sus instrucciones. El pelotón fue perdiendo efectivos hasta quedarse configurado con esos 8 corredores, entre los que estaban Mejía, Hamstin, Rincón, Antonio Martín, el citado Escartín, también Federico Echave, Yáscula, Indurain, Rix, etc. Aún así, fueron sucediéndose los kilómetros. A falta de 10 para la cima, este hombre llevaba 50 segundos y al paso por el Col de la Bonnet, Robert Millar lo hizo con una ventaja considerable en relación al pelotón principal, encabezado por Rominger, a 1:10, junto con Indurain, Mejía, Delgado, Hamstin, Conti y Unzaga. Yáscula haciendo lo que en el argot ciclista se denomina el chicle, quedaba y se iba. En esa oportunidad hemos visto pasar a Chiappucci a 2:56, descenso vertiginoso y peligroso también. A 4:20 entraba por el Col de la Bonnet de Breuking. A 6:41 lo iban a hacer otros corredores importantes, caso de Roche, Cubino y Zule. A 7:40 Buño. A 24 minutos este hombre, Davide Cassani, que luego al final sería el último corredor que entró en la línea de meta. Después de él lo hicieron algunos, pero fuera de control. Caso de hombres importantes como Melchor Mauri, Duclos Lassalle, Nevens, Carlo Bommans y Mario Cipollini. Mientras tanto veíamos ese descenso de Robert Millar, siempre controlado por el pelotón principal, donde, repetimos, entraban unos y salían otros, pero al final siempre estaban entre los mejores. La diferencia, a falta de 20 kilómetros para el término de la etapa, en esos momentos era de 1 minuto 13 segundos, y hemos visto a otro hombre importante, vencedor del 2 Tours de Francia. No es otro que Logan Fignon. Después de superar el Col de la Bonnet, no ha podido con las dificultades y ha abandonado junto con Wilfred Nelliset, vencedor de la segunda etapa del Tour de Francia, y además de estar 3 días como jersey amarillo de la ronda francesa. Es difícil que nadie pueda quitarle la primera posición a Miguel Indurain. Robert Millar no lo intentaba. Lo que sí quería por todos los medios era conseguir una victoria de etapa, inscribir por primera vez su nombre en esta llegada de Isola 2000. Aproximadamente eran unos 19 kilómetros de ascenso y las cosas estaban clarísimamente ya definidas. Estaban en esas posiciones simplemente los más fuertes, los mejores, entre ellos, como no, Miguel Indurain, y junto a él Rominger, Mejía, Robert Millar, Rix y Yáscula. Millar lo intentó una y otra vez hasta que, a falta de aproximadamente 4 kilómetros, vamos a ver el intento del escocés, que a punto estuvo de ganar en una oportunidad la Vuelta a España a Perico Delgado, pero la perdió en aquella oportunidad, como ha perdido hoy también la ocasión de vencer en Isola 2000. Lo intentó a 4 kilómetros, la ventaja era de 6 segundos al paso bajo la pancarta de 3 kilómetros. Cuando restaban solamente 2 para llegar a la línea de meta, fue alcanzado y se produjo un reagrupamiento entre esos hombres de la carrera, hasta que justo cuando se pasaba bajo la pancarta por 1 kilómetro para la línea de meta, el corredor polaco Zenon Yáscula intentó sorprender a Rominger, a Indurain, no lo consiguió. El corredor Indurain, detrás del vencedor de la etapa de ayer,
Tony Rominger saltaron a su rueda, le superaron y ya entre ellos dos se produjo lo que podría llamarse un auténtico entendimiento. Los dos tiraron, tenían el mismo objetivo, vencer en la etapa y continuar con el jersey amarillo de líder Miguel Indurain. Al final el triunfo correspondió al corredor suizo del equipo Class Cajas Tour, Tony Rominger, en 5 horas 41 minutos 3 segundos a una media de casi 31 kilómetros y medio a la hora. Junto a él entró, como hemos visto, Miguel Indurain. Claudio Chiappucci, auténtico corredor de raza, cedió 13 segundos. Zedun Jaskula y Álvaro Mejía cedieron 15. A continuación, el danés Ben Ruiz, del equipo Ariostea, a 31 segundos. Y después Robert Millar, que estuvo muy activo a lo largo de toda la jornada, a 1 minuto. Oliverio Rincón a 2.56, Andrew Hampstein a 3.06, a 3.22 Roberto Conti y Pedro Delgado a 4.19. Hemos visto la llegada de Robert Millar y ahora la de Pedro Delgado, vencedor de un Tour de Francia. Antonio Martín volvió a estar entre los mejores, aunque se le atragantó el último puerto. Al final, a 6.39 del vencedor Tony Rominger. De cualquier forma, ha sido hoy una de las grandes bazas del equipo Amaya. Eric Breukin cedió 9.47 y estamos viendo la llegada de un grupo de hombres ilustres del pelotón internacional, entre ellos el campeón del mundo Gianni Buño junto con Alex Zülle y también con Roche. Exactamente entraron a 12 minutos 51 segundos de Rominger e Indurain. El último en entrar fue David de Casani a 35 minutos 51 segundos. La clasificación de la etapa: Tony Rominger 5 horas 41 minutos 3 segundos, después Miguel Indurain a 13 Chiappucci y Jaskula y Mejía a 15 segundos. La general continúa encabezada por Miguel Indurain a 3.23 Mejía, a 4.31 Jaskula, a 5.44 Rominger, Chiappucci a 14.09, Delgado a 15.32, Breukin a 14.54, Buño a 23.05 y Zülle a 24 minutos. Mañana se disputará la etapa más larga de este Tour de Francia, entre Isola y Marsella, con 287 kilómetros y medio de recorrido. Vamos a ver en qué dirección sopla el viento. Mucho trabajo para intentar descolgar a Jaskula, pero ha aguantado bastante bien, solo 15 segundos al final.